Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Michelle Carreño, Juan Carlos Polanco, el doctor Ricardo Molina, su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, muchas gracias, Jorge, y estamos muy felices de poder estar aquí un día más, en el cual, como hablamos siempre, estamos compartiendo aquel diseño que Dios ha creado para el gobierno, pero asimismo, aquel diseño que Dios ha creado para que como humanos podamos vivir en las diferentes esferas de la sociedad, entendiendo que el gobierno es una necesidad para cada una de las esferas, desde la más interna hasta la más externa. Así que, bueno, es un día más de tener el honor de poder estar tanto con Juan como con el pastor Ricardo Molina. Ricardo Molina, ¿cómo estás? Muy bien, Michelle. Claro que sí, es un honor estar con ustedes, un placer poder estar con un equipo como este que está espiritualmente entrenado, intelectualmente entrenado, que no son inteligentes solamente, sino que son sabios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si no tuvieran el temor a Dios, yo diría que son solamente inteligentes, pero son inteligentes y sabios. Bueno, como ha dicho la señorita Michelle, aquí estamos con nuestro programa, donde hablamos de gobierno civil con una propuesta de Dios, la república, que trae libertad y prosperidad para todos. Muchas cosas pasando en el país, pero antes de entrar en todo lo que está pasando, pues tengo la oportunidad a nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco para que nos salude. Muchísimas gracias, Pastor Michelle. Un gusto de verdad estar acá de nuevo, de manera ya continua, de manera ya, ojalá perpetua, Oficial. ojalá oficial perpetua. Y como dice el Pastor Ricardo, tratando de ilustrar a la gente cuál es el verdadero principio de la sabiduría, ¿cierto? Como dice el libro de Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: temer a Dios y guardar su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Entonces, inverosímil y es muy importante entender eso, el principio de la sabiduría, cómo nosotros, siendo sabios verdaderamente, o sea, la manera que vamos a lograr ser sabios verdaderamente, gobernar con sabiduría, llevar un hogar con sabiduría, es leyendo la palabra y aplicarla. Y el tema que pues, vamos a ver hoy. Juan, cambia el nombre de tu, de ahí de, con tu nombre porque nosotros creemos en la identidad, hombre-mujer. El tema que vamos a estar hablando hoy es muy importante, un tema importante, un tema controversial. Controversial en el mundo evangélico, porque pues no se entiende claramente que el gobierno no tiene por qué legislar para la iglesia. El gobierno no tiene por qué legislar para la iglesia, es el tema nuestro hoy. Y en ese orden, pues hay mucho que hablar porque hace 4 años atrás, casi 5 años, con el presidente Duque, llamó a los evangélicos y le propusieron o propuso la presidencia que quería organizar la política religiosa en Colombia.
y escogieron a una persona cristiana para que enfrentara ese desafío de dirigir la política religiosa en Colombia, la doctora Lorena Ríos, que ahora es senadora de la República. Pues la iglesia, en su ignorancia, pienso yo y digo yo, aceptó el llamado del gobierno para comenzar a hacer políticas públicas, políticas religiosas, pues para el sector religioso. Desde entonces, a la iglesia aceptar el llamado del gobierno, han comenzado a ocurrir algunas cosas malísimas. Escuche bien, han comenzado a ocurrir algunas cosas catastróficas. Han comenzado a ocurrir algunas cosas que le dan más poder al gobierno civil sobre la iglesia evangélica o sobre el cristianismo en general o sobre todos los asuntos religiosos del país, porque no solamente los cristianos son religiosos, también están los musulmanes son religiosos, los griegos son religiosos, tienen su iglesia, los Hare Krishna, y una cantidad de ramas. En Colombia hay muchos grupos raros religiosos. Yo estuve hace 4 años en una reunión con el presidente que llamó a todos los líderes religiosos a una reunión con él para explicar el proceso que llevaba la Oficina de Asuntos Religiosos. Yo estuve ahí y quiero decirles que eso fue terrible, horrible, feo, porque pues como se habla de asuntos religiosos, se invitó a mucha gente, líderes religiosos que están en contra de la Biblia, sectas distorsionadas, fueron llamadas para, juntamente con los cristianos, aceptar este proceso de legislar la iglesia. Bueno, la doctora Lorena enfrentó ese desafío, tristemente por ignorancia tal vez, una buena intención posiblemente. A veces uno tiene buenas intenciones, pero la buena intención no es suficiente, porque si la forma o si las cosas son malas, no vale. Desde entonces se implementó en Colombia la Oficina de Asuntos Religiosos. Yo les dije a ellos, esto es un peligro. Pues ahora con Duque, pues Duque es más de derecha, es más abierto, en fin, pero esto es pavimentar el camino para que llegue a llegar un gobierno comunista, socialista al país, es prepararle el camino a ese gobierno para que controle la iglesia. No me oyeron. También no me creen. No me creen cuando les digo esto. No lo ven así. Los cristianos, los religiosos, los pastores, apóstoles, profetas, no lo ven así. Hay un poquito de personas que lo entienden, que entienden de ese peligro. Pero hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué razón la iglesia, el gobierno, no debe legislar para la iglesia? Pero antesito de entrar en esto, estaba buscando un poco acerca de cómo nos llaman ahora a partir de 1991, la constituyente de 1991, se dice que ahora somos un Estado del derecho. ¿Y qué es un Estado de derecho? Es un sistema de autolimitación con una potestad de hecho que se transforma en derecho, ya que está jurídicamente reglamentada y limitada. Esa es la definición de derecho. Pero quiero llevarlos a otra partecita
muy importante, porque pues somos un Estado de Derecho y también se le dice que somos un Estado laico. Entonces, en la Constituyente del 91 determinó el carácter laico del Estado colombiano, que encuentra sustento, dice que en dos elementos axiales de su régimen constitucional: el principio democrático señalado como uno de los elementos fundacionales del Estado, y dos, la ausencia de referencia en el texto constitucional a relación alguna. Y el artículo 13 de la Constitución dice así: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Bueno, ¿por qué estoy dando estas referencias? Pues para que nos ubiquemos en que todas estas ideas del gobierno, todo lo que se ha metido en la Constitución, las nuevas leyes, tienen la idea de llevar y legislar a la iglesia. Porque la idea de un Estado de Derecho es que todos tienen que seguir la ley, todos tienen que estar bajo la ley, tienen que cumplir la ley. Y fuera de esto, en la idea equivocada, todos piensan que entonces hay que colocarle leyes a todo. Por eso Colombia es el país de los 6 millones de leyes. Hay que colocarle leyes a todo. Hay leyes para los zapateros. Hay leyes para los que embolan zapatos. ¿Saben qué es eso, no? Hay leyes para los que duermen en el parque. Hay leyes para los que venden empanadas. Todo lo que se consolide como grupo, como tal, el gobierno dice hay que colocarle leyes. Entonces la iglesia, como se ha consolidado como tal, el gobierno la mira y dice hay que colocarle leyes. Ese es un error. No sé por qué ahora más adelante, porque es doble ley. Porque como colombiano yo ya estoy bajo la ley, ¿sí o no? Hay leyes para mí. Ahora yo me meto a la iglesia, hago parte de la iglesia, y ahora hacen otras leyes para la iglesia, y yo soy parte de la iglesia también ahora. Entonces hacen leyes individualmente aquí y hacen leyes allá cuando me reúno como iglesia. ¿Qué denota esto? Control. Control. Entonces vamos a entrar ahí para no hablar yo solamente. Una oportunidad, bien sea Michelle o Juan Carlos, quien quiere comenzar a hablar al respecto. Dale, Juan. Sí, escuchándolo, obviamente me venía a la cabeza que una frase que dijo una frase que dijo Ronald Reagan, y Ronald Reagan dijo las 5 palabras más peligrosas es soy del gobierno y te vengo a ayudar. Y entonces, ¿cómo para nosotros los cristianos debe ser alarmante escuchar gente cristiana que de verdad quiera unir al Estado, quiera que hacer esta fusión entre el Estado y la Iglesia, ¿cierto? Que la Iglesia sea parte del Estado en sí como una sola institución, y tomando en cuenta de que son dos instituciones que tienen que estar completamente separadas. ¿Por qué? Porque Dios instruye leyes para cada institución, Dios instruye gobernadores para cada líderes para cada institución. En el caso de la iglesia, el pastor, el apóstol; en el caso del gobierno, el presidente, el alcalde, el gobernador. Dios establece normas. O sea, un gobernador no puede mandar a una iglesia como manda su nación, y un pastor no puede mandar su nación como manda la iglesia, ¿cierto? Porque hay cosas que están separadas completamente. Entonces, es muy alarmante ver que hay cristianos que están siendo parte de esto, están cada vez más haciendo que el cristianismo se convierta en una religión más. Está el cristianismo, están la Hare Krishna, están los musulmanes, están los testigos, y entre medio los cristianos. Así, una de las religiones más de las cuales
Si te hace feliz, perfecto, pero no vengas a traerla a otra esfera de la sociedad, porque es una más de las tantas, ¿cierto? Vamos a ser parte, vamos a estar sentados en una mesita compartiendo de un hereje musulmán, al lado de un Hare Krishna, al frente de un testigo, un montón de cosas. Entonces es realmente peligroso eso. Peligroso ver que personas que se hacen llamar cristianas, que profesan la Biblia, en un atajo de, digamos, de ignorancia, que también por algo por orgullo también, por querer hacer las cosas de buena manera, hacer las cosas a su manera y no a la manera que Dios dice, terminan cediendo este poder al control del Estado. Mira, es que el Estado es muy sutil cuando mete su mano hacia alguna entidad. Primero lo seduce. O sea, cómo la iglesia o cómo el cristianismo en Colombia y en Latinoamérica ha sido seducido por el Estado, por el gobierno. Mira la estrategia. Se hacen parte del Estado, si se meten en las políticas públicas del Estado, como Estado, nosotros vamos a poder darles partidas financieras para que ustedes puedan hacer su trabajo mejor, para que ustedes puedan desarrollar su evangelización más eficaz y para que puedan ustedes predicar libremente. Puedan hacer los programas de misericordia para que puedan tener plata para sus proyectos locales. Cada iglesia puede hacerlo, pero para esto, para que puedan recibir esos beneficios del gobierno todopoderoso, tienes que ser parte de él, tienes que afiliarte, tienes que aceptarlo como socio, tienes que someterse a sus leyes. ¡Wow! Suena muy bonito, ¿no, Michelle? Suena hermoso. Y entonces, pues, los evangélicos o el cristianismo dicen, bueno, pues yo estoy ayudando niños, yo estoy ayudando familias, estamos educando, estamos dando mercados, estamos ayudando, trabajando con drogadictos. Todo eso lo hemos hecho, siempre la iglesia ha hecho eso, sin necesidad de recurrir al Estado. Siempre lo hemos hecho y hemos sido efectivos. Pero ahora seducidos por la tentación, pues yo puedo seguir haciendo esto y ya no tengo que preocuparme por dinero porque presento un proyecto al gobierno y el gobierno me da el dinero para hacer eso. ¡Wow! Suena maravilloso. Pero tú ya lo dijiste, ¿no? Juan, lo dijo este Obrigado. expresidente. No es gratis. Cuando se deja que el gobierno meta la mano, el gobierno luego te va a controlar. ¿Qué dice Michelle al respecto? Yo quería también ver un poco acerca de lo que es legislar, ya que justamente la semana pasada estuvimos hablando de la ley inamovible. Estuvimos hablando de que lo mejor sería que la ley siempre permaneciera, ya que la ley debe ir concuerdo a lo que es lo razonable, que hablamos también que era la ley natural del hombre, pero a la vez pues también los estatutos bíblicos y buscando un poco lo que es legislar según el diccionario Nueva Webster es hacer o promulgar una ley o leyes y dice que no legislamos cuando no tenemos poder para hacer cumplir nuestras leyes. Hay una parte clave dentro del tema que estamos hablando y es el tema del poder. John Locke decía que el poder político o el poder del Estado de legislar es solamente aquel que le da el pueblo cuando sale de el estado de naturaleza a estar en un estado de guerra, un estado en el cual le dan el poder a otra entidad para que pueda regular. Sin embargo, hablamos de que según el diseño de Dios, la iglesia o nosotros como cuerpo de Cristo no debiéramos estar regulados por otra entidad, sino que debiéramos estar pues como entidades separadas y que Dios creó individualmente. Sin embargo, esto se ha distorsionado porque pues lamentablemente es como siempre está esta idea de no necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos regule, necesitamos que alguien nos ponga de acuerdo. Y ahí es donde empezamos a darle más poder al Estado. Y justamente cuando hablamos del diseño del gobierno civil bíblico,
hablamos del diseño del menor gobierno, del menor Estado sobre un pueblo, ya que creemos que a menor gobierno interno va a haber un mayor gobierno externo y que ese mayor gobierno externo implica mucha más esclavitud, implica una dependencia de otro ser humano, implica una dependencia de otra entidad. Justamente es lo que no queremos para la iglesia, una dependencia del Estado, sino una libertad. Bueno, ya caímos. Quiero decirte la noticia para los que nos ven ahora, nos verán y oirán después. Colombia ya cayó, como otros países han caído en manos del gobierno. Y son los mismos evangélicos, pastores, líderes, profetas, apóstoles y todos estos líderes religiosos que se han entregado. Me meto yo ahí, nos hemos entregado a las manos, a la merced del gobierno. Ahora, el gobierno desde hace 4 años en adelante ha querido, 4 o 5 años ha querido entonces bajar esa ley de asuntos religiosos, bajarla a las regiones y a los municipios. Entonces ahora los departamentos y los municipios están felices celebrando porque ya conformaron la Oficina de Asuntos Religiosos y ahora sí el gobierno lo va a tener en cuenta en su plan de desarrollo local, plan de desarrollo regional y plan de desarrollo nacional, lo va a tener en cuenta para realizar sus proyectos. Suena otra vez muy bonito esto y se está celebrando por todas partes en Colombia esto. Y esto lo están llevando adelante nuestros líderes políticos religiosos. Escuche bien. Este amarre, porque son amarres y más amarres, ataduras y más ataduras, las están haciendo nuestros mismos políticos cristianos religiosos. Ellos mismos están atando a la iglesia al poste del Estado. Entonces, pues, esto se ha hecho pues por ignorancia, decimos, porque pues ignoramos que la iglesia, el cristianismo, ya tiene un libro que lo legisla. Y de ese libro, es que ahí donde está la confusión, de ese libro que legisla a la iglesia y al individuo, de ese libro sale la ley civil. Escuche bien, es que ahí está el asunto. La gente piensa que el gobierno civil es el todopoderoso. No, 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 no. El gobierno civil tiene poder porque Dios se lo dio, porque la Biblia es la que estableció en su original cómo se establece un gobierno civil y cómo se hacen leyes civiles. Lo que pasa es que ya el gobierno civil se creyó todopoderoso y sacó a Dios de la ecuación. Entonces ellos creen que entonces ellos son ahora los que mandan. Bueno, eso ha pasado en Alemania con Hitler. La iglesia se vendió a Hitler. Como se vendió a Hitler, entonces Hitler comenzó a suprimir, a coartar, a esclavizar a la misma iglesia en Alemania y a causar el daño que hizo. Si la iglesia alemana se hubiera parado sin miedo en contra de Hitler y no le hubiera permitido todo el poder, el cuento histórico de Alemania sería diferente, porque Hitler no había podido matar tanta gente y hace tanto años en las naciones, no había podido. Pero la iglesia también se rindió, como lo que está pasando aquí en Colombia. Miren, ustedes saben que a Petro se le está dando por 3 meses. Escuchen bien. Petro se está dando por 3 meses poder para que decida sobre los asuntos de los servicios públicos del país. Es el que va a decidir por 3 meses. Poder total, poder absoluto, nadie más. O sea que la empresa privada que produce electricidad o agua, la empresa privada que da servicios de gas o lo que sea, ya no podrá hacer nada durante 3 meses y Petro va a decir qué se va a hacer con ese sistema
cuánto se va a pagar y cuánto no. Imagínense lo que puede pasar. Algunos están aplaudiendo porque ¡ay! Petro nos va a bajar el recibo, el recibo de la energía y del agua. Pues claro, está muy alto, eso sí. Es verdad que está muy alto. Yo creo que está muy alto. Pero es que esa es la estrategia. Él dice, es muy alto, es injusto lo que pagan. Yo voy a tomar el poder y yo voy a decirles cuánto es que se va a pagar. Pero es que no es su jurisdicción. Ese es el asunto. Estamos hablando de la iglesia. El gobierno no tiene por qué legislar con la iglesia, porque la iglesia ya tiene su libro que la ubica, libro de leyes. La ley de Dios es perfecta, que alegra el alma. Decíamos ahora 8 días. La ley de Dios es perfecta. No necesitamos otra ley. El hombre no tiene por qué inventarse otra ley. Entonces, este es un llamado a los cristianos. Por favor, no permitamos que esto continúe. Tenemos que detener este mal que avanza en cáncer. Esto puede hacer, ¿cómo se dice? ¿Méstasis? Metástasis. Metástasis en el país. Y este cáncer se puede expandir por todas partes y después va a ser más difícil detener todo esto. Entonces, pastores, líderes, iglesia, no tenemos que permitir ni tenemos que alegrarnos en organizar oficina de asuntos religiosos locales, regionales o nacionales. Eso se debe acabar. Eso se debe eliminar. Ya está. Entonces tenemos que pedir sabiduría a Dios a ver cómo vamos a lidiar con este asunto para que su poder no crezca, sino que se limite. Entonces, hay algunas cosas que tengo yo, pues yo he escrito bastante sobre eso. He hecho muchos audios sobre por qué el gobierno no tiene que legislar a la iglesia. Ahora las cosas apenas están comenzando. Pero imagínense ustedes, muchachos, un gobierno de estos comunistoides como el que tenemos, y se levante un líder de esos líderes tercos, ciegos, con poder en el asunto religioso y diga, bueno, como gobierno exigimos de aquí en adelante los pastores que van a predicar sus sermones los domingos tienen que presentarlos al gobierno antes de predicar para ver si son aceptados o no son aceptados. No, pero primero van a llegar y decir, los pastores son dignos de un salario digno. Oh, Son claro. dignos. Y muchos van a, uy, sí, es un trabajo aquí y acá, y van a aceptar plata y después les van a meter los grilletes. Listo, Sí, recibiste un sueldo. esa parte es muy interesante, Juan, porque yo oía, cuando estaba joven, ¿no? de países donde hablaban de la iglesia del Estado. ¿Y cómo es eso la iglesia del Estado? Claro, la iglesia se vuelve del Estado porque el Estado comienza a pagar sus propios pastores. Gente entrenada por el Estado, gente que le dice a sus líderes religiosos qué es lo que tienen que enseñar y qué no. Entonces ahí se va a meter de una manera profunda todas esas ideas incorrectas que los gobiernos tienen por encima de la idea correcta de Dios. Entonces, sueldo para los pastores, y grande, buen sueldo. Entonces la gente, y cualquier persona puede ser pastor, es otra cosa, porque el gobierno pide, mire, requisitos para ser pastor, que haya ido a la universidad, que haya tomado este curso, este y este. Mucha gente toma esos cursos, se hacen líderes religiosos, aplican, les dan el puesto, pero ni cristianos son. Solamente ya es un puesto Michelle. Y también en cuanto a esto, es interesante ver cómo está la iglesia del gobierno o la iglesia del Estado dentro de otros países. Por ejemplo, ahorita cuando nosotros fuimos a Suiza, tuvimos la oportunidad de visitar bastantes iglesias en las cuales se implementa esto de forma pública, de forma natural. Para que alguien quiera ser pastor, eso es un empleo, así que debe tomar ciertos estudios teológicos para poder llegar hasta ese empleo. Y en ese empleo pues le sostienen, tienen sus contratos,
pero una de las partes del contrato es justamente que él no tiene libertad para decidir qué sermón dar, qué sermón, no tiene libertad para decir hacia dónde va la iglesia, él no tiene libertad para decidir qué es lo que la iglesia debe creer o pensar, ya que aún debe estar bajo la autoridad de un estado laico, que es lo que dicen allá. Entonces, también es por eso que nos encontramos dentro de esas iglesias, que muchos de los pastores, muchos de los líderes, en realidad habían estudiado teología y eran homosexuales y que habían llegado a el área del pastorado, que incluso una iglesia podía encontrarse con el hecho de haber vivido unos 10 años bajo el dominio de, o bajo el liderazgo de un pastor con una teología, digamos, sana, y que luego lo cambiaran porque es un trabajo, entonces pueden cambiar a quien quieran por una persona homosexual o transexual, y la iglesia no podía hacer nada porque es un trabajo. Así que O el un Estado brujo. tenía, o un brujo, incluso cuando hablábamos con Roger, que es un misionero que está trabajando muy fuerte dentro de las iglesias, se ha encontrado mucho ocultismo dentro de las mismas por esto mismo, porque cualquier persona que estudie un par de pues, requisitos que les dan, puedes llegar dentro de una iglesia, puede cambiarla por completo, y todas estas leyes y todas estas nuevas formas de gobierno que ponen dentro de la iglesia se hacen desde lo que el Estado les diga. Y el Estado les dice, pues sean libres, pero libres de dar a los homosexuales respeto, dar a los transexuales la oportunidad de liderar, dar a los asesinos incluso la oportunidad de estar dentro de la iglesia. Realmente cuando pues uno de los misioneros que estaba allá hablaba, era pues trágico ver cómo esta idea que nació con un deseo de, bueno, pongamos a la iglesia un orden, pongamos a la iglesia un pago a los pastores lo que merecen, pues terminó en esto, en cederle el poder al gobierno. Tremendo. Tremendo lo que estamos viendo ya en otros países, supuestamente desarrollados. Nosotros tenemos desarrollado, pero como nosotros queremos ser desarrollados, no queremos estar out, queremos estar in. ¿Y estar in qué es? Entonces, los gobiernos comienzan a asimilar ese tipo de ideas, que definitivamente pues son ideas antibíblicas. La Oficina de Asuntos Religiosos es antibíblica. La Oficina de Asuntos Religiosos es del comunismo socialista progresista del siglo XXI. Escuche bien, es una estrategia diabólica. La Oficina de Asuntos Religiosos es una estrategia camuflada del comunismo socialista para controlar la iglesia, para controlar los pastores. Porque luego ya hemos recibido el ataque, porque el otro ataque que es lo de los impuestos para la iglesia, que la iglesia debe pagar impuestos, y brincamos y pataleamos, claro, porque pedirle impuestos a la iglesia es doble tributación para los ciudadanos, doble tributación. Porque yo soy ciudadano, pago un impuesto, soy de la iglesia, tengo que pagar otro impuesto. Entonces, doble tributación. Lo mismo es con leyes. Si se hacen leyes para la iglesia, me están cortando mi libertad. Yo ya tengo leyes que me gobiernan, intrínsecas, y las leyes que el gobierno coloca, en fin, y ahora por ser parte de un grupo, entonces, parte del grupo religioso, ahora hay otras leyes que el gobierno considera que deben aplicarse ahí. Yo me atrevería a decir, muchachos, que la Oficina de Asuntos Religiosos es inconstitucional. Yo me atrevería a decir, no sé ustedes qué pueden decir, pero miren, que estaba leyendo esto, el artículo 19 de la Constitución dice: toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. O sea, ya somos libres ante la ley. ¿Qué significa eso? Que la ley acepta a la iglesia y por lo tanto la deja que se desarrolle, es libre para que se desarrolle. Así ha funcionado. Ahora ya no. Ahora, pues, la iglesia no es totalmente libre.
porque tiene ciertos requisitos. Eso fue como muy parecido a lo que pasó en la pandemia. Cuando comenzamos a reunirnos como iglesia, el gobierno dijo, sí pueden reunirse, pero tienen que estar 2 metros separados. Sí pueden reunirse, pero tienen que andar con tapabocas. Sí pueden reunirse, pero tienen que usar estos y estos medicamentos para que no se contamine. Hasta guantes tienen que usar. Sí pueden reunirse, pero solamente tanto por ciento de personas pueden reunirse, el resto no pueden reunirse. Llegaron al extremo de decir que las personas mayores de 60 años no podían ir a la iglesia. En Así. Chile, en Chile era un permiso de circulación. Nosotros por internet pedíamos un permiso y nos daban y teníamos 3 horas si queríamos ir a hacer un mercado o algo. Entonces la gente estaba en sus puertas, hacía el permiso y se iba corriendo, porque tenían 3 horas solamente para circular por la calle de manera libre. Y si un policía si un policía te pillaba, te pedía el permiso que tenías que mostrar, o si no te ibas preso, o multa, peor. Entonces, algo que hay que tener claro, que no solamente viene desde la época, usted hablaba del periodo alemán nazi, esto viene desde Constantino, o sea, viene algo desde hace muchos años atrás, que los emperadores, los gobernadores, la gente que gobierna, la gente que le gusta el poder, sabe que la filosofía bíblica, que las ideas cristianas, las ideas bíblicas son antitotalitaristas, le mueven el piso. Entonces, si me permiten ir un poquito por la historia, así algo rápido, cuando el Imperio Romano, los cristianos se comienzan a multiplicar, ¿cierto? Vemos que los emperadores hacen lo posible por empezar a matar a esta gente, la matan, la persiguen aquí y acá. Los últimos 3 emperadores que tengo aquí, que es Valeriano, es Diocleciano y es Galerio. Dice, Diocleciano fue de provincia en provincia de manera continua, quemando escrituras, arrestando y ejecutando a los líderes de la iglesia. Pero el 1 de mayo del 305, Diocleciano abdicó por una enfermedad intestinal. ¿Quién le siguió después? Galerio. Galerio estuvo como 10 años en el poder y murió. ¿Qué pasó después de que murió? Hubo una guerra civil, ¿cierto? Hubo una guerra civil entre los generales Licinio, Máximo y su hijo Magencio y Constantino. ¿Qué fue lo que le pasó a Constantino? Esta fue la batalla del puente Milvia, que fue donde ganó Constantino. Constantino tuvo un sueño, una visión, la noche antes de la batalla, que con un símbolo, una X y una P. Y en la visión decía, en latín, decía in hoc signo vinces, o sea, con este signo vas a vencer. Era el signo de la cruz cristiana. Este general coloca ese signo en sus tropas y arrasó, ganó en la batalla. Entonces, esa es la historia popular, digamos, ¿cierto? Esa es la historia popular, pero uno como es más político, es más de gobierno, más de filosofía, conoce conoce por qué Constantino permitió que la iglesia siguiera surgiendo, ¿cierto? Entonces dice aquí, aunque son muchas las versiones sobre cómo el emperador Constantino frenó la persecución de la religión cristiana en el año 313, la más viable es esta, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa después? Otras versiones es de carácter completamente político, es decir, Constantino se dio cuenta de la enorme cantidad de cristianos que habían en Roma y cómo una estrategia política decreta el cristianismo para obtener el apoyo de los cristianos romanos. Ahora, ¿por qué viene esta teoría? Esto es algo que yo estaba escribiendo hace tiempo en un trabajo, en un libro que estoy escribiendo de revolución contra revolución, cuáles son los contrastes entre la independencia americana y la revolución francesa. Me estoy paseando desde el origen de la monarquía, todo eso. Y esto es algo que yo estoy pensando, digo, yo creo que este man no quiso, o sea, ¿por qué se ve que no fue meramente político, no fue algo más allá? Porque no hizo nada por cambiar la estructura política del momento, ¿cierto? Quería mantener la pirámide igual. Entonces, ¿qué fue? Yo puse, si nos metemos en la mente de Constantino en aquel momento, escucharíamos algo como, tengo miles de personas que por fe siguen ciegamente a sus líderes, obedecen y creen todo en el nombre de Dios. La pirámide está hecha. Solamente tengo que posicionarme en la cima. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Permitió el cristianismo. Después, obviamente, vemos que el emperador Teodosio es el que hace la religión cristiana como la religión oficial, ¿cierto? Ahí hace el edicto de Milán, transcribe lo que los
paganos, prohíbe todos los templos paganos, todo tipo de cosas, las prácticas paganas, pero la pirámide sigue hecha igual. O sea, son miles de personas ignorantes siguiendo a un solo líder que lo sabe todo. Y eso es lo que pasaba porque, obviamente, como estaban siendo perseguidos los cristianos, se formaron así la iglesia. Eran cientos de personas escuchando solamente a un predicador que tenía acceso a la palabra. Y eso se mantuvo. Se dieron cuenta que, la palabra era antitotalitarismo, era antitiranía. Es por eso que mantuvieron a la gente ignorante. Durante la Edad Media, durante el oscurantismo, nos dimos cuenta cómo el poder, cómo la fusión entre el Estado y el clero pudo haber sido algo lo más nefasto posible, lo más asesino posible. El daño que hizo fue un año, literalmente, los ateos nos reprochan eso a nosotros, que gracias a la iglesia fueron 1000 años de no avance científico, y tienen razón. La iglesia mantuvo a la gente ignorante por casi 1000 años, ¿cierto? Tuvimos que esperar casi 1000 años para que personas como Wycliffe, como Lutero, como Calvino comenzaran a desafiar de nuevo a la iglesia en sí. ¿Por qué? Porque tenían un poder increíble. Entonces, eso es lo que pasa, y no lo estamos viendo solamente hoy en día, lo hemos visto desde hace mucho tiempo, que personas que les gusta el poder, lo primero que hacen es tratar de o destruir a la iglesia, o amistarse con ella, o apoderarse de ella, de la iglesia. Y es lo que estamos viendo hoy en día con ese tipo de leyes en sí. Claro, tremendo, porque Constantino, una de las cosas que hizo para manipular y oficializar el cristianismo entonces, fue diciendo: vamos a proteger a los cristianos que están siendo perseguidos, los están matando, vamos a protegerlos. Y entonces todo el mundo: qué chévere, nos van a proteger, el gobierno nos va a proteger, el gobierno nos va a cuidar. Pues la iglesia no necesita del gobierno. Entre menos el gobierno civil se involucre con la iglesia, o con la economía, con el arte, con las otras agencias, mucho más libertad y mucho más desarrollo del potencial humano se va a ver, Michelle. Por eso hablamos del concepto de las entidades divinas o entidades instituidas por Dios con propósitos separados, pero en que en todas ellas la idea es que se prevalezca la libertad. Y también con respecto a lo de Constantino, solamente como un apunte más, es el hecho de que él durante su reinado permitió, sí, el cristianismo, permitió que se dejara de perseguir cristianos, pero a la vez permitió el paganismo y puso a los dos como si estuvieran, las dos religiones, como si estuvieran en el mismo nivel. Y pues eso es justamente lo que estamos viendo, lamentablemente, con la Oficina de Asuntos Religiosos, que sienta en una misma mesa a un montón de personas de diferentes ámbitos, desde satanistas hasta budistas, para ponerlos a todos en el mismo nivel y poner cualquier verdad como si fuera una posible, como si fuera algo lidiable. Entonces, pues realmente es ahí donde vemos el problema de dejar que estas ideas nos gobiernen. Sin embargo, el tiempo se va rápidamente, así que nos despedimos. Claro que sí, nos despedimos porque el tiempo se fue, y el próximo miércoles seguimos hablando del tema sobre por qué la iglesia no debe ser legislada por el gobierno. Y pues podemos hablar el próximo miércoles sobre pues el rol de cada uno, cuál es el rol de la iglesia, cuál es el rol del gobierno, y que son totalmente diferentes. Y que definitivamente, pues, ¿qué es lo más importante? Todos son importantes, pero un gobierno sin Biblia, sin principios, queda totalmente ilegal, queda desautorizado. Bueno, Destinado al fracaso. O sea, destinado al fracaso. es como si yo quisiera hundir una pelota de playa en el mar. O sea, tarde o temprano la cosa ya no va a dar. Es como Claro. intentar hacer eso. O sea, no se puede. Bueno, escuchen mi audio que mandé hoy. Se llama "Lo que amenaza el cristianismo, amenaza el gobierno civil". Nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Gracias, Michelle. Gracias, Juan Carlos. Nos despedimos hasta el miércoles 4 p.m. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.